Lo echaron a la calle al quedar huérfano y se fue a vivir a un carro abandonado. Mira lo que encontró. Eres un tonto, niño estúpido. Ahora que murieron tus padres, ya no te tenemos que aguantar. Al menos tus padres ayudaban con los gastos, pero ahora que no están, la verdad, no nos sirves. Estas y otras cosas le decían a Rubén. Sin embargo, nunca lo habían amenazado con correrlo de su casa. Quizá lo harán. Se preguntaba Rubén, un joven de 15 años, quien a esa corta edad tuvo que padecer la angustia y tristeza de dos padres que murieron en aquel accidente de tránsito, que fue ocasionado por un hombre ebrio que conducía su vehículo a toda velocidad y sin mucha cordura, atropelló a los padres de Rubén. Sin embargo, cuando el día del juicio llegó, aquel hombre salió en libertad bajo fianza, ya que su familia era una familia que podía costear su salida comprando al juez, ese que dio el veredicto en el día del juicio y del cual Rubén nunca podría olvidarse. Cuando Rubén se enteró que el asesino de sus padres estaba feliz de la vida, caminando por todas las calles, pudiendo respirar mientras que sus padres yacían cadáver dentro de los cajones enterrados por la tierra de su país, sintió mucho coraje. Coraje por lo que le tocaba vivir, más aún cuando miraba atrás y recordaba lo difícil que fue su vida. Nació de buenos padres, amorosos, que lo atendían siempre. Sin embargo, ambos padres se conocieron ya cuando cada uno estaba separado de su antiguo compromiso. La madre de Rubén tenía 2 hijos cuando conoció a su padre. Se casaron y él cuidó de los hijos de ella. Nació entonces Rubén y constantemente era culpado por sus hermanastros, quienes alegaban que por su culpa, sí, que por culpa de su padre, su madre se había divorciado de su papá. Desde que nació Rubén, no era visto con buenos ojos y la verdad es que lo trataban muy mal. ¿Sigues aquí? ¡Lárgate!, le dijeron. Rubén muy tímidamente con su voz entrecortada dijo: «Pero esta es mi casa también. Mi padre la construyó». Ambos hermanos se rieron y le dijeron: «Recuerda que tu padre nos firmó como sus hijos. Entonces, por ser los hermanos mayores, tenemos más derechos que tú». Diciendo esto, ambos tomaron las pertenencias de Rubén y las arrojaron a la calle. A Rubén no le quedó más de otra que salir de aquellas tierras. Entonces empezó a caminar y a caminar sin rumbo. Si algo le llamaba la atención de aquel camino, él iba por ahí. Transcurrido ya mucho tiempo desde que se fue, divisó que había por el camino muchas huellas de autos que estaban practicando carreras, y esto lo supo por la mucha basura que ahí había. «¿Qué estoy viendo? No puede ser. Después de todo, vaya que tengo suerte», dijo Rubén, que después de algunos minutos vio un carro viejo que estaba en medio del bosque, y este quedaba preciso con lo que estaba buscando, ya que el sol estaba cayendo y pues el lugar se estaba poniendo muy oscuro. Rubén, muy emocionado y casi a oscuras totalmente, ingresó al camión y buscó el lugar más cómodo y calientito que se podía. Solo lo localizó palpando con sus manos y pies, ya que en la oscuridad no podía ver mucho. Rubén, agradecido con Dios por haber puesto en su camino aquel medio en el cual él podía sentirse un poco más seguro y a salvo de lo que sucedía allá afuera. A la mañana siguiente, Rubén se despertó muy emocionado y ya con luz se dio con la gran sorpresa de que aquel camión era perteneciente a la policía de su región. Todos los vidrios rotos, asientos rasgados y mucha suciedad. Esto había transformado completamente su idea de que permaneció la noche en un lugar seguro. Rubén murió de miedo al divisar aquel panorama donde pasó la noche, por las muchas películas y series de televisión que éste vio en algún momento. Notó rápidamente que aquel camión era un camión donde trasladaban malhechores y reos. Por las huellas y vidrios rotos que encontró por su camino, el joven Rubén dedujo que en aquel camión se trasladaban malhechores que escaparon. Esa era su hipótesis. Dejó de sacar conclusiones cuando notó que en la parte de abajo de donde se sentaba el conductor había un maletín. Parecía de cuero o de madera. Rubén se acercó y sacó aquel maletín, que sin lugar a dudas era pesado. Cuando Rubén abrió el maletín, no podía creer lo que era. Sí, era demasiado dinero junto, tanto que no podía creer lo que había encontrado. Rubén quiso dejar aquel maletín en donde lo encontró. Sin embargo, pensó: ¿será esta una ayuda divina?
Dios sabe que no tengo cómo vivir. Después de meditarlo, llevó consigo aquel maletín. Rubén, al ser apenas un chico de 15 años, se había pasado todo el tiempo mirando películas de todo tipo. Entonces tenía una idea casi exacta de lo que iba a hacer. Llegó a la ciudad gastando un poco de dinero, contrató un lugar bonito donde quedarse y empezó su travesía. Después de mucho tiempo, logró contar todo el dinero que había dentro del maletín. La cantidad le impactó, nada más y nada menos que $5 millones. Rubén, muy lejos de despilfarrar el dinero comprando cosas innecesarias, pensó muy bien qué iba a hacer. Se educó él mismo por 3 largos años, fue a la escuela a terminarla y trataba de entablar amistad con la mayoría de adultos, preguntándoles, ¿qué es lo que harían con un dinero? ¿En qué lo invertirían?, preguntaba Rubén. Después de muchos años, Rubén rescató las ideas más brillantes de sus maestros y la mayoría de adultos con los que había hablado. Al cumplir ya 18 años, por fin su plan podía ponerlo en marcha. Rubén decidió invertir en bienes raíces, compró un edificio en la ciudad y lo alquilaba. Obviamente, él tenía el apartamento más lujoso y acomodado con la mejor vista a la ciudad. Regresó a su pueblo manejando un carro de lujo e investigó las propiedades de las personas. Se dio con la sorpresa de que sus 2 hermanos habían embargado su propiedad y no tenían cómo devolver el dinero. Rubén rápidamente compró al banco la deuda del embargo y él era el propietario. Compró también muchos terrenos cerca y los modernizó. Pistas, veredas, alumbrado público, agua, parques y entre otras cosas que mandó hacer. Aquel pueblo viejo y olvidado simplemente se convirtió en un lugar donde todos querían vivir, pero que la mayoría de terrenos y hectáreas eran propiedades de Rubén. Sí, aquel niño que un día sus hermanos botaron y trataron como a un perro. 5 años habían transcurrido cuando todo esto fue posible. Todas las personas empezaban a llegar y a querer alquilar o comprar un espacio en donde Rubén ya era el dueño. Las personas, muy sorprendidas con lo que pasó, rindieron un homenaje a aquel joven que hizo todo esto posible. Cuando sus hermanastros se enteraron de quién era aquel hombre dueño de todo, corrieron hacia él pidiéndole ayuda, ya que no tenían dinero para comer ni para beber, mucho menos tenían dónde quedarse y mendigaban por la calle. Rubén les recordó que hace muchos años le tocó vivir a él aquel episodio. «Me parece muy familiar lo que ustedes están pasando», dijo Rubén. «Pues yo viví lo mismo, pero no me quedé de brazos cruzados. La vida y Dios me dieron una oportunidad de continuar y así lo hice. Estudié y trabajé duro para poder tener conocimientos y saber qué hacer. Eso es lo que los invito a hacer a ustedes», dijo Rubén. «Pero si quieren trabajar, con gusto les echaré una mano. Siempre necesitamos hombres para las construcciones que se avecinan. Hay un nuevo pueblo que está por ser remodelado y bueno, si quieren, pueden ser mis obreros». Sus hermanos aceptaron, ya que no les quedaba de otra, y era lo único que podían hacer para subsistir, ya que nadie les otorgaba un empleo. «Antes de que se vayan, mañana habrá un juicio por la muerte de nuestros padres», dijo Rubén. «¿Cómo es esto posible?», dijo uno de sus hermanos. Rubén entonces respondió: «Vamos, aquel juicio de hace años fue un fraude, pero hoy nadie podrá atentar contra la verdad. Ya con más influencia y dinero, abrí nuevamente el caso, y mañana es el juicio citatorio de aquel hombre maldito que atropelló a nuestros padres», dijo Rubén. «Estaremos ahí», contestaron los hermanos. Al día siguiente, Rubén, con un bufete de abogados de los mejores del país, claro, no había nada que hacer, condenaron a cadena perpetua a aquel hombre que asesinó a los padres de Rubén, y también se sentenció a aquel juez que dejó en libertad a aquel hombre y que recibió coimas por lo sucedido. 20 años de prisión efectiva le dictaron. Rubén vio al hombre que asesinó a sus padres, siendo esposado y llevado a la cárcel. Vio que fue subido a aquel camión que un día le cambió la vida. Sonrió, miró al cielo y lloró. Es entonces que se prometió a seguir viviendo y seguir haciendo lo mejor que hace, explorando pueblos y transformándolos en grandes ciudades. De paso, encontró el amor de su vida, se casó y tuvo 3 hijos. Sus hermanos, bueno, pues ellos nunca cambiaron. Seguían despilfarrando sus ganancias como obreros, en tonterías como el alcohol y los vicios,
Pero a Rubén eso ya no le importaba y se sentía muy bien con su alma y con su conciencia. Muchas gracias por ver este video. Les invito a que le den like si les gustó. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que puedas recibir más contenido como este. Hasta la próxima.